Esta es la tercera parte de este manga. Si no te has visto los anteriores capítulos, te recomiendo que lo hagas. El arzobispo le pregunta al rey si el bastardo vale la pena por todos esos héroes muertos, a lo que este responde que el resultado de la guerra lo determinará el testimonio del religioso, por lo que se asegurará de que se gane de forma justa para que se lo informe a la iglesia. Y Irene se quita su armadura mientras ve que al fin llegó el ejército del rey. Entonces vemos que es la escena en la que inició la historia, donde el rey le dice a la chica que piense en sus seguidores, pues no tiene posibilidades de ganar. Irene yace en el suelo herida y el rey le dice que le perdonará la vida si renuncia a su derecho al trono de su casa, pero ella responde que sus promesas ya no tienen credibilidad y le parece gracioso que él lo diga dado el estado del reino y que la corona no asegure los derechos del rey de la casa Becher a pesar de su promesa de hacerlo. El rey le dice que ella no es el rey sino su hermano y que no tiene opción, pues no romperá su palabra frente a miles de personas, por lo que Irene les ordena a sus soldados que bajen las armas. Ellos le dicen que aún pueden pelear y le piden que les permita acompañarla hasta el final, pero ella les responde que ya no es necesario, pues el ganador ya se decidió y no hay necesidad de más pérdidas innecesarias, así que los libera de la deuda con su familia que los llevó al campo de batalla y les dice a sus generales que esa es su última orden, por lo que todos obedecen y tiran sus armas. Irene piensa que ya todos fueron liberados de su compromiso con ella cuando de pronto recuerda al prota y dice que probablemente sea bueno que él no esté ahí. Ella les agradece por estar con ella y les dice que la siguiente batalla será solo suya. Entonces se pone de pie y le dice al rey que no piensa retroceder, pues detrás de ella se encuentra su hogar y ante la confusión de sus tropas se lanza contra él, mientras dice que peleará hasta que su vida se acabe. El rey la llama tonta y les dice a sus soldados que se preparen, cuando de pronto escuchan que alguien recita las virtudes de la caballería. Irene se detiene porque reconoce la voz y cuando mira hacia arriba se da cuenta de que es el prota con un grupo de caballeros, lo que asusta al ejército del rey. Y tras reafirmar su lealtad a Irene, el prota ordena a sus fuerzas que carguen, lo que le parece divertido a Catherine, pues cuando todos los humanos habían renunciado a su promesa, un pequeño Lynch la mantiene y se pregunta cuál será el final del prota. Momentos antes, vemos a los niños esperar fuera de los muros de la ciudad, quienes se preguntan por qué aún no regresa el prota. Ahí el clérigo piensa que admira a este, pues lo sacó de la ciudad y fue a perseguir solo al impostor, y dice que debería aprender de él, cuando de pronto aparece un caballero cabalgando a su lado. Asustado, el clérigo se pregunta qué hace la caballería ahí, además de que su armadura no es ni de la ciudad blanca ni del ejército del rey, y en unos segundos ven que se encuentran rodeados de caballeros, por lo que piensan que debe inventar una excusa para proteger a los niños. Pero en eso, uno de los niños dice que están de su lado, pues en su ropa llevan el escudo de la luna de plata y debe tratarse del prota, quien entonces aparece y les dice que está de vuelta y además trajo consigo armaduras y caballos de guerra, por lo que les pregunta a los chicos si están listos para ir a la batalla, y estos dicen que así es. Preocupado, el clérigo le pregunta si realmente los llevará a combatir y el prota le dice que sí, pues prometió hacerlo y un caballero nunca rompe una promesa. Volvemos al presente, donde el prota y los niños cargan contra el ejército y el rey se pregunta qué pueden hacer tan pocos caballeros, por lo que llama a sus propios caballeros y les ordena atacar. Los soldados de los muros de la ciudad se dan cuenta de la llegada del prota y dicen que están salvados porque no escapó. Ambas fuerzas están por enfrentarse y vemos a Catherine preguntarle al profesor Abbott si el prota puede ganar, y este le dice que es imposible, pues contra 100.000 hombres su magia se terminará agotando. Ella admite que es verdad y eso es lo que la sorprende, pues aún sabiendo que su oponente es invencible, el prota sigue esforzándose. El gato le dice al prota que pensó que llevaría al ejército de no muertos, pero solo llevó a los niños, así que es un jodido loco. El prota le dice que es porque el Espíritu Santo le dijo que no necesita a un ejército de no muertos para participar en la guerra, y el gato le reclama que en realidad fue porque los no muertos estaban inestables y le pregunta si realmente cree que puede ganar contra el ejército del rey. En eso los niños empiezan a perder el control de sus caballos, por lo que el prota utiliza una enorme bendición para fortalecerlos, lo que sorprende a Catherine y los niños sienten que se llenan de poder. El arzobispo también se sorprende, pues lo que el prota hizo es un milagro que solo un paladín puede usar, y Catherine dice que el prota sigue avanzando aunque sabe que no es invencible. Los caballeros dorados intentan detener al prota y a su orden, pero estos lo superan fácilmente porque son inmunes a espadas y lanzas. El gato se preocupa porque el milagro los hizo encenderse en llamas y van a morir, y el prota le responde que solo es una
una revelación del Espíritu Santo. El gato le advierte que eso los quemará hasta matarlos y le pregunta si no le importa lo que le pase a Tenedos, pero el caballo dice también que luchará con la luz sagrada, y el gato sufre por ser el único normal en ese equipo. El rey se pregunta por qué hay un paladín bajo el mando de Irene, y cuando escucha que uno de los ciudadanos comienza a alentar al prota, a él se le une Shili, al igual que los ciudadanos que intentaron humillarlo en el pasado y todo el ejército de Irene, quienes claman que se trata de un milagro. Abbott se burla de los humanos porque crean eso, pero Catherine le dice que eso fue lo que ellos les enseñaron, que cuando la maldad consumiera la tierra aparecerían héroes bañados de luz que salvarían al mundo, por lo que de pronto Catherine se materializa frente al prota y le pregunta si la recuerda. El prota lo hace, por lo que la chica le dice que lo ayudará e imbuye una marca angelical en su pecho que detiene las llamas. El prota pregunta si el Espíritu Santo lo reconoce y Catherine le dice que aún no, pero que ahora tiene la aprobación de un ángel. El arzobispo baja de su caballo diciendo que es el ángel guardián de los paladines, y ya que se trata de un milagro, no es una guerra sancionada por el Espíritu Santo, lo que le preocupa al rey, quien les dice a sus soldados que eso no importa, pues solo son unos pocos y pueden aplastarlos, pero el arzobispo lo detiene y le dice que ahora tiene suficientes razones para sospechar que inició la guerra bajo influencia de fuerzas oscuras, lo que deja acorralado al rey y se prepara para asesinar al arzobispo, preguntándole cómo puede aliarse con su enemigo cuando él lo invitó. El prota se da cuenta de esto, por lo que salta rápido y aleja al religioso de la espada del rey. Una vez a salvo, el prota le pregunta si está bien, lo que termina de convencer al arzobispo, quien entonces le grita al ejército que el rey fue corrompido por la oscuridad y en el nombre del Espíritu Santo llama a todos los caballeros piadosos a que terminen esa injusta guerra, por lo que voltea a ver al rey y este le dice que no lo miren, pues el enemigo está del otro lado. Entre las órdenes del rey y el arzobispo, los caballeros del ejército dudan sobre a quién proteger. Entonces se nos cuenta que en su juventud el rey fue conocido por su valentía, pues comandó un gran ejército y derrotó a los invasores del reino vencido de Allen en desventaja numérica, lo que lo convirtió en rey del reino de Isad, y todos los caballeros aspiraban a ser como él, pero que el legado de cada héroe tiene un final. El arzobispo insiste en que los soldados bajen sus armas y estos se niegan porque tienen una promesa con el rey, pero el religioso les dice que las promesas no incluyen la injusticia y les pide que miren frente a ellos, pues están enfrentando contra el mismo Espíritu Santo. Entonces el clérigo grita que si insisten en luchar, él también peleará, y les dice a todos que los caballeros que valientemente acompañan al prota son solo niños de 12 años, y que si incluso ellos se mantienen en pie por su tierra, los adultos no deberían temer. Esto motiva a los ciudadanos, quienes dicen que deben luchar también, y comienzan a gritar por el Espíritu Santo, lo que desmoraliza a los caballeros del rey. Entonces uno de los soldados se arrodilla y le dice al rey que no puede seguir luchando por él, pues a pesar de su promesa, no puede declararle la guerra al Espíritu Santo, y todos los soldados comienzan a soltar sus armas por la misma razón. El rey les reclama ¿qué están haciendo? Y si las palabras del enemigo son suficientes para mermar su lealtad. Pero entonces uno de los caballeros se arrodilla y dice que pecó por no reportar al rey cuando se enteró que tenía tratos con el clan de los vampiros de sangre. El rey intenta detenerlo, pero entonces otro soldado dice que también lo vio, pues hablaba con una pequeña niña de pelo plateado, y el ejército entiende que el rey estaba corrompido y estaban librando una guerra injusta, por lo que voltean a ver al rey con miradas de desprecio, y este dice que no lo vean así, pues él solo quería vivir para siempre y sus propios soldados lo apresan. Catherine dice que todo terminó y el prota se pregunta si ganó, a lo que el gato le responde que sí y que es el mejor caballero. Entonces el prota atraviesa el ejército hasta llegar a Irene, frente a quien se arrodilla y se disculpa por llegar tarde y no protegerla como debía, pero ella le sonríe y llorando le dice que apareció justo en el mejor momento, por lo que las fuerzas de Irene estallan en festejos por la victoria, al igual que la gente de la ciudad, y Shelley dice que ese drama caballeresco tuvo finalmente un final perfecto. Se nos cuenta que durante la batalla de la Ciudad Blanca el prota apareció por primera vez en la historia de la humanidad, donde él mismo derrotó al ejército de 100.000 hombres del rey, lo cual fue un milagro en la historia militar de la humanidad. Después de la batalla, el rey fue despojado del trono y quedó en espera del veredicto papal, mientras que los nobles confabulados con él también fueron capturados y sancionados con total apoyo de la iglesia. De esta forma, Irene oficialmente heredó el título de su padre y se convirtió en la gran duquesa de la casa Becher, mientras que el prota se convirtió en el segundo conde del nuevo ducado Becher, además de Gregory, y sus hazañas se esparcieron en cada esquina del continente, por lo que se volvió el modelo a seguir para todos los caballeros y el ideal al que todo caballero aspiraba a alcanzar. Meses después, el arzobispo reportó a la iglesia las causas y consecuencias de la batalla de la Ciudad Blanca y luego se le otorgó el título de
paladín al prota, convirtiéndose en el quinto en todo el continente. Mientras tanto, en la capital del reino comenzó la lucha por el trono entre los 12 hijos del rey, pero que nada de ello tiene mucho que ver con la actual Ciudad Blanca, donde vemos a los soldados disfrutando la paz, felices de que nadie se atreverá a atacarlos ahora, y todo gracias a Irene y el prota. En eso la vemos a ella y a sus guardias en su oficina, donde ninguno ha dormido debido a todo el trabajo duro del que tuvieron que encargarse tras la guerra. Horus le pregunta a la chica por qué no le piden al prota que los ayude, pero ella le dice que no podría encargarse del papeleo y que solo espera que no se meta en problemas, cuando de pronto uno de los guardias entra a la oficina y le dice que el prota vendió el castillo que le dio al conde Gregory y está repartiendo oro a la gente desde la torre del castillo, lo que hace enfurecer a Irene, quien dice que no está mal y que irá a ver al prota, mientras sus guardias le dicen que se calme y baje su espada. En un cambio de escena vemos a Catherine y a Abbott presentándose en el cielo frente al Espíritu Santo, quien les pregunta sobre el hecho de que ayudaron a un Lich. Catherine le explica que fue solo decisión suya y que el prota hubiera muerto por su fe en el Espíritu Santo de no haber intercedido, y que debido a esta y su espíritu de caballería, ella decidió comprometerse a ser su ángel guardián, a lo que el espíritu le pregunta si está segura, pues un Lich puede vivir tanto como ellos, y ella jura por sus poderes angelicales que así es. Se nos cuenta que hubo una gran nevada en la ciudad, que dio un momento de descanso a la gente. Mientras disfrutaba de ver cómo el prota se divertía en la nieve, el gato le pregunta por qué está tan emocionado y el prota le dice que es porque nunca nieva en el subsuelo. El gato lo regaña por ser un paladín y pasarse todo el día rodando, a lo que el prota responde que eso le dijo que hiciera para atraer a la gente, y el gato le dice que solo es cosa de gatos cuando gente llega para darle abrigo y comida al prota, por lo que el gato se enfada y al escapar, el prota choca por accidente con Shelly, quien le dice que le gustaría hablar con él sobre algo personal y si podría caminar con ella. El prota accede y le da a la chica una manta por el frío. Ella le dice que escuchó que Irene le dio el puerto de Hanle tras venderle el castillo a su abuelo, pero el prota no lo recuerda y el gato tiene que decirle de nuevo lo que pasó. Ahí vemos cuando el prota le daba dinero a la gente desde el castillo, donde llega Irene y le pregunta si de verdad vendió el castillo, pero al decirle que sí, ella le pregunta si de verdad necesitaba dinero. El prota le dice que él no, sino más bien la gente y sus caballeros, lo que hace a Irene reflexionar que solo compensó a las familias de los muertos, pero ignoró la situación productiva de la sociedad que se quedó sin trabajadores, y piensa que el prota solo le estaba ayudando con eso, así que dice que ella se encargará y le reaccionará un feudo como compensación, lo que emociona al prota y lo hace correr hacia ella para abrazarla, pero se olvida de que lleva armadura y la golpea fuertemente. Irene se recupera y entonces le pregunta al prota por sus planes futuros, ya que como paladín tiene derecho a una escena más grande que el ducado Becher, que incluso podría ir más allá del mismo reino, pero el prota le dice que no se irá, pues es su caballero y cumplirá su promesa de siempre seguirla, lo que la conmueve y se disculpa por dudar de él, por lo que dice que ella también mantendrá su promesa y se asegurará de que no sea perjudicado de ninguna forma, lo cual alegra a Shelly, pues da una vibra muy buena, y entonces ella le pregunta si tiene planeado volverse parte de la familia Becher, pero el prota no entiende a qué se refiere y pregunta si es un título de caballero. El gato lo detiene porque la conversación se está volviendo muy peligrosa y le dice que le explicará después, por lo que debe repetir lo que le diga, y lo primero es que no planea unirse a la familia Becher, pero siempre será su caballero. Shelly lo entiende y dice que eso significa que ella puede ser su pareja, a lo que el prota dice que sí sin pensar, por lo que el gato lo golpea y Shelly se ríe porque el prota respondiera tan casualmente y dice que ya no lo molestará, por lo que empieza a explicarle la situación. Ahí nos trasladamos tiempo antes, donde Gregory pensó que el prota solo estaba relacionado con la orden sagrada, pero no que fuera un paladín, y le pregunta a Shelly si sabe lo que significa. Él le dice que el prota no tiene apellido y no pertenece a ninguna familia, así que podría volverse un Gregory, y le dice a la chica que sabe lo que debe hacer, por lo que Shelly le dice al prota que le ordenaron pedirle una cita secreta, por lo que el gato piensa que ella es muy rara por revelar esas cosas en público. Shelly le dice al prota que solo tienen que ir de compras y comer juntos para que ella se pueda ir a casa, y aunque el prota no entiende, acepta con gusto. Shelly le pregunta si de verdad puede y si Irene no le encargó nada que hacer, pero el prota dice que solo le ordenó patrullar y ayudar a quien necesitara, por lo que comienza con la cita. Ellos pasean por la ciudad y se prueban ropa hasta que llegan a una tienda de postres donde ella les recomienda el platillo insignia de la casa, pero pregunta si es el agrado del prota, pues este se ve incómodo. Este responde que no es eso, sino que estaba pensando en cómo comerlo y piensa que tiene que inventar una magia para comer cuanto antes. En
En eso alguien parece reconocer a Shelly y vemos que se trata de una chica llamada Elisa, hija mayor del duque Fernández. Shelly le pregunta qué le trae a la ciudad y ella responde que es por la coronación de Irene. Además de que regaña a Shelly, a quien le dice que debe de dejar de comportarse como una niña corriendo por las calles sin nada que hacer. Ella le dice que no es el caso, pues hay un caballero acompañándola, y Elisa responde que eso es bueno, pues no debe hacer nada que le traiga vergüenza a su familia, y luego se retira, por lo que Shelly se relaja y ahí el prota le pregunta quién era, y la chica le dice que es una prima suya. Se nos cuenta que debido a la relación entre sus familias, Elisa y Shelly prácticamente crecieron juntas, y vemos que la primera lleva a su amiga a una mansión abandonada a la que llama una base secreta y que eran muy apegadas hasta que un día comenzaron a educar a Elisa como una dama. Shelly le dice que su vestido es genial, pero su amiga le pide que no se burle, pues no lo usa porque quiera y no entiende por qué tiene que usarlo, así como comportarse y hablar de forma sofisticada. Shelly le pregunta por qué entonces no se viste como siempre si no le gusta, y ella responde que justo está frustrada porque ya no puede, pues a través de todas esas cosas los adultos dicen que se mantiene la dignidad de la familia, y se nos cuenta que desde entonces Elisa se volvió completamente aristocrática, como un brillante y frágil ornamento, lo que Shelly piensa que es una vida aburrida y se pregunta si ella volverá así en el futuro, pero mientras reflexiona sobre ello, dice que apareció el prota. Este la deja de regreso en la casa Gregory y mientras se va, Shelly piensa que es magnífico, pues siempre pasa algo interesante a su alrededor y considera contarle, pero se arrepiente para no molestarlo con sus problemas. En un cambio de escena, un guardia le informa a Irene de que la batalla por el trono terminó y el príncipe Benedict II se apoderó del trono, por lo que hizo un decreto real en el que invita a Irene, Gregory y al prota para participar en su ceremonia de coronación, por lo que el gato piensa que algo grande va a suceder. Gregory se pregunta por qué sería invitado si Irene y el prota ya irán, y Shelly le dice que porque es aliado de la duquesa, por lo que seguramente el rey quiera usar su relación con ella, y Irene les ordena a sus seguidores que se alisten para ir a la capital y que no bajen la guardia aunque sea un banquete. En un cambio de escena vemos a alguien caminar en el bosque durante la noche, donde se encuentran los dos vampiros, pero ven que se trata del prota. Jones le pregunta si lo matará y Dora dice que no dejará que le pongan un dedo encima, pero el prota dice que no fue para eso, sino para darles un regalo que son piezas de armadura, y Jones le pregunta qué está pensando. Ahí el prota le dice que ellos rompieron el tratado entre el cielo y los vampiros al matar a los humanos en el bosque, por lo que Catherine tiene todo el derecho a ejecutarlos. Sin embargo, con el privilegio de paladín, él decidió perdonarlos con la condición de que deben seguirlo hasta que limpien sus pecados, pues si un lich pudo convertirse en paladín, los vampiros también pueden, y ahora son parte de su orden de caballeros, por lo que lo acompañarán a la capital. Se nos cuenta que Irene partió hacia la capital junto con el prota y su delegación, pero fueron atrapados por niebla a mitad del camino. Abby le dice que deberían descansar en la vía de adelante, pues es peligroso viajar por la niebla, y ella acepta. Sin embargo, el prota parece distraído. El gato le señala esto y responde que se siente extraño alrededor de la niebla cuando de pronto se cae por un risco. El prota le pregunta a Tenedo si está bien, pero se da cuenta de que este no ha dicho nada durante el viaje. En eso escucha la voz de Irene que lo busca, por lo que el prota la llama también, pero cuando aparece ella se comporta de manera extraña y el prota ve que cambió su armadura, cuando de pronto ella saca su espada y lo ataca, por lo que él la esquiva y le pregunta qué ocurre, a lo que Irene responde que ya no lo necesita, así que debe desaparecer. Confundido, el prota sigue esquivando y el gato le dice que la mate antes de que ella lo mate a él, pues después de la guerra ya no lo necesita y la opacará por su posición de paladín, por lo que seguro le tiene rencor. Los soldados apuñalan al prota, quien dice que Irene no pensaría de esa manera, y el gato le insiste en que se defienda, pero el prota se niega, pues le hizo un juramento y no puede lastimarla, e Irene se burla de ello y lo llama idiota mientras con su espada lo decapita, pero esto revela al verdadero prota bajo la armadura, y ella dice que es irónico que el Espíritu Santo abrazara a uno muerto, por lo que ahora tiene más razones para matarlo, y les ordena a los soldados que lo atrapen, por lo que con sus ataques destruyen su armadura, e Irene se adelanta y de un tajo le corta un brazo al prota mientras dice que los no muertos son más frágiles de lo que pensaba. El gato le vuelve a decir que si no se defiende en serio morirá, pero el prota se mantiene firme en que su respuesta a eso es un rotundo no, por lo que Irene le dice que es muy honesto y ya que respeta tanto sus juramentos, entonces debe hacer lo que dice e irse al infierno. El prota le
le pregunta a la chica si en verdad quiere matarlo y ella pregunta si acaso le dio miedo morir. Por lo que el prota comienza a abrir sus ropas y le dice que si tanto desea matarlo lo golpee en su pecho, pues tan pronto como el fuego de su alma se extinga desaparecerá por completo, lo que molesta a Irene y le pregunta si cree que no se atreverá a matarlo y se abalanza contra él, pero se detiene al último momento y el prota le dice que claro que lo cree, pues iría en contra del acuerdo de las túnicas grises hacerle algo sin permiso, y si ella no lo hará entonces es su turno, pues no importa quién sea, no le permitirá insultar a su señora ni meterse en su cabeza de nuevo, por lo que el prota hace explotar su alma y a Irene dice que fue un gran fallo. Ahí la Irene real despierta al prota, quien le pregunta si está bien porque no le respondía. El prota dice que sí y pregunta por la niebla, pero ella le dice que todo el día estuvo despejado y tal vez fue un sueño, por lo que se disponen a descansar en la aldea de adelante y el prota se pregunta qué está pasando. Entonces vemos el risco detrás de ellos, donde un demonio llamado Zelda se burla de su compañera llamada Tarbia por quemarse con el alma del prota y ella le dice que se calle. Entonces Zelda dice que el prota resultó ser más determinado de lo que esperaban y no entienden de dónde lo sacaron. Zelda pregunta si deberían exponerlo y ella dice que sí, pues lo perfecto sería corromperlo y hacer que se exponga solo. Ahí ven que Catherine regresó, por lo que tienen que irse, y aunque Zelda dice que podría matarla con una mano, no pueden romper la tregua. Una vez en la aldea, Catherine se reúne con el prota y le dice que trae buenas y malas noticias. El prota pregunta por las buenas primero y ella le cuenta que el espíritu sagrado la aprobó como su ángel guardián, por lo que también lo reconoció a él como un paladín, pero las malas son que no puede revelar su identidad, y si esto sucede y los humanos lo persiguen, no solo se desvincularán de él, sino negarán todo lo que haya hecho y lanzarán una cruzada en su contra, aunque si consigue revelarla y que los humanos no lo ataquen, todos serían felices, y se disculpa porque es lo máximo que le pudo conseguir, pero esto no afecta al prota y le agradece a Catherine por su arduo trabajo. Ella se acerca para acariciar su cabeza mientras le dice que es muy joven y optimista. Cuando siente algo extraño le pregunta al prota por qué tiene esencia de demonio. Vemos la llegada de Irene y su grupo a la capital, donde los ciudadanos los contemplan asombrados, pero el prota los mira de forma sospechosa. Ahí vemos que Catherine le explica que su encuentro en la niebla fue obra de demonios y el prota le dice que no se preocupe, pues no eran tan fuertes y logró ahuyentarlos, pero ella le recuerda el tratado de no interferencia entre liches, ángeles y demonios, gracias al cual estos últimos no podrán usar la fuerza contra él, por lo que intentarán tentarlo y distorsionar su fe, al igual que hicieron con otros paladines en el pasado, pero el prota le dice que no será corrompido sin importar la tentación y Catherine cree en él, pero le advierte que tenga cuidado con los humanos, ya que los demonios pueden fingir ser uno para no acercarse directamente. El prota le pregunta cómo puede distinguir a los seguidores demoníacos, pero el ángel le dice que es muy difícil, así que debe estar alerta a quien se acerque con intenciones sospechosas. El rey recibe a la delegación de Irene mencionando primero al prota y luego a ella, mientras ambos se arrodillan frente a él y regresan sus saludos, pero él dice que aún no es rey hasta la coronación, que es la razón por la que solicitó la presencia del prota para que sea testigo de la ceremonia. El rey se acerca a este y dice que no puede permitir que un paladín se rebaje de esa forma, pero Irene le dice que también es un heraldo del ducado Becher, por lo cual sigue siendo su súbdito y debe inclinarse ante él, pero el rey le dice que este título es muy poco para un paladín, e Irene se da cuenta de que la está probando y no puede creer que sea tan indiscriminado, por lo que simplemente le da la razón, y él piensa que la chica sabe leer el ambiente mientras se da media vuelta y les dice que la fiesta para recibirlos estaba esperando. El prota se pregunta si él es un heraldo, pero el gato le dice que al rey eso no le importa, pues su problema es con Irene, tal vez porque ella arruinó a su padre y aunque no lo sabe con certeza, su actitud contra ella es muy obvia. Entonces el prota dice que lo descubrió y que debe ser porque el rey es un seguidor demoníaco, por lo que carga su poder para matarlo, pero una fuerza invisible lo detiene, y vemos que se trata de Catherine, quien le explica que un seguidor es una mala persona, pero no por eso todas las malas personas son seguidores, y que ahora él es un paladín y sus acciones representan a la orden y al espíritu
espíritus sagrados, mientras que el rey representa al reino de Izad, por lo que si descuidadamente hace algo en su contra, todos pensarán que es una orden directa del Espíritu Santo, y si se prueba su inocencia significará que el espíritu declaró una guerra contra una nación inocente, así que la única forma de actuar contra él sería desenmascararlo como un seguidor demoníaco, y el prota dice que entiende, por lo que entonces se le arrancará la cara a esa máscara que trae, lo que frustra a Catherine. El prota y Irene llegan al baile durante la noche, donde los asistentes rumorean que el prota debe ser su amante, pues no hay otra forma de que un paladín se someta voluntariamente a un pequeño ducado, lo que molesta a la chica. Entonces el rey le da la bienvenida a la delegación de Irene y le pregunta si la chica realizará el primer baile. Ella accede y el prota se pregunta por qué lo dejó solo de nuevo, a lo que el gato le dice que es normal y debe aprender a defenderse por su propia cuenta. Y el prota dice que está bien, pues ya tiene experiencia con el baile y se apresura en encontrar a Shelly. El prota se dispone a ir con ella cuando una chica se interpone en su camino, pero no dura mucho, pues de inmediato otra chica la empuja y se presenta, y luego otra detrás de ella, que le pide un baile. De pronto el prota se ve rodeado de chicas que se pelean por bailar con él, lo cual lo asusta. Ellas se acercan y se aferran a él, lo que lo comienza a abrumar hasta que finalmente este explota y grita que solo bailará con Shelly, lo que de pronto voltea toda la atención de la gente hacia la chica y su familia. Esto la molesta bastante y le pregunta al prota si tiene alguna disputa con ella, pero él dice que solo quiere bailar con ella, así que furiosa ella acepta y lo jala para hacer un baile rápido e intenso con el prota en el rol femenino, por lo que le dice que es muy buena y ella le pide que deje de hacer tonterías, lo cual sorprende al rey y avergüenza a Irene. Él le pregunta si nadie le ha visto el rostro, a lo que la chica responde que no, ni siquiera ella, y el rey dice que no importa, pues las chicas siempre estarán atraídas por él, pero Irene dice que no entiende lo que quiere decir, así que el rey la lleva a otra sala para hablar, donde dice que quiere hacer un trato con ella para pedirle un hombre, y ella entiende que se trata del prota. Él le dice que es muy lista y que aunque el prota es súbdito suyo, sabe que le es leal a ella, por lo que quiere que rompan lazos y le jure lealtad a él. Ella dice que no es algo que pueda decidir por su cuenta, por lo que el rey le ofrece territorios para que su ducado se vuelva más próspero, pero después de que ella vuelve a negarse, el rey cambia de táctica y le pregunta si no quiere poseer al prota de una vez por todas. Irene dice que no entiende a lo que se refiere, pero el rey le pide que no pretenda estar confundida, pues la historia de un caballero revestido de luz sagrada enfrentando a un ejército para salvarla suena muy romántica, por lo que seguro que su corazón se sacudió y además todos los ven como una pareja. Sin embargo, también sabe que ella no puede hacer nada porque es su señora y que casarse arruinaría la reputación de ambos, lo cual sería fatal para su ducado, pero ahora él le ofrece una oportunidad. El rey le explica que el prestigio de la realeza tocó fondo después de la batalla, lo que provocó que el reino de Allen comenzara a moverse, pero muchas tropas ya no siguen sus órdenes. Ella le dice que de haber una invasión estará a su lado, pero el rey dice que una promesa no significa para él nada, pues eso fue lo que provocó la traición de su padre, así que lo que necesita es un paladín leal hacia él, y le pide que imagine un escenario donde un paladín se vuelve un héroe en una batalla contra el país enemigo. A su regreso, él le propone matrimonio a la chica que era inalcanzable, y en vez de oponerse todos los aplaudirán y bendecirán, lo que frustra a Irene, y el rey dice que todos salen ganando. Luego vemos a Shelly cansada tras bailar, mientras se pregunta por qué las demás chicas la siguen mirando, y piensa que no se atreverían a ser tan descaradas sin el consentimiento del rey, por lo que se está comiendo su desprecio en lugar de Irene, así que deberá chantajearla en otro momento. Shelly le pregunta al prota por qué quiere bailar con ella, y el prota le dice que es porque solo ha bailado con ella antes y tiene miedo a arruinarlo, por lo que Shelly entiende y le pide que se acerque para decirle algo. El rey le advierte a Irene que Gregory se alió con ella por la conexión entre el prota y la iglesia y que le será difícil que controle el ducado mientras siga vivo, y por ello lo invitó a la capital para que ella pudiera vigilarlo. Shelly le advierte al prota que no acepte invitaciones que no sean de Irene, pues es una prueba del rey para apartarlo de ella, y le explica que es porque este quiere estar en buenos términos con la iglesia para estabilizar su reinado, donde los paladines son necesarios, y la iglesia le pedirá pronto al prota que deje a Irene para unirse al rey. Así que Shelly le pregunta si los obedecerá a ellos o al espíritu sagrado, por lo que él le pregunta a Catherine si eso es lo que quiere el espíritu. Ella le dice que este prefiere que los creyentes piensen por sí mismos, por lo que el prota le dice que está seguro que no quiere que rompan sus votos, y más importante es que los demonios estén entre ellos, en lo cual el ángel está de acuerdo. Vemos a un tercer demonio llegar con
con el par, a quienes le dice que es raro que le pidan ayuda, y al ver a Catherine les pregunta si incluso un ángel de segunda clase puede disuadirlos. Ella le dice que tengan cuidado de no confrontarla, pero mientras salta les dice que no se preocupen, pues alguien como ella no puede detenerla. Y Catherine puede sentir un aura terrorífica a su paso. De vuelta en la mansión, Gregory toca la puerta de Irene y le avisa que es urgente, por lo que ella abre y le pide que pase, y él se da cuenta de que sigue con su vestido porque no ha dormido en toda la noche. Gregory entra y le cuenta sobre los movimientos del reino de Allen y que el rey le pidió al duque Domners enviar tropas a la frontera, pero este se negó y solo es una pieza de las noticias de 15 días de las que, debido a un bloqueo, no había enterado hasta hace 4. También que, ya que el prestigio real está tan bajo, el rey debe estar buscando el apoyo de la iglesia, por lo que teme que vaya tras el prota, y Irene le cuenta sobre su conversación con el rey la noche anterior, lo que sorprende a Gregory porque este ya se haya movilizado, y pregunta dónde se encuentra el prota, a lo que ella responde que el arzobispo lo invitó a un servicio religioso. El conde le pregunta si está cómoda con dejarlo ir solo, pero ella le dice que no se preocupe, pues no lo está. Vemos al prota y a Shelly llegar a la catedral, donde este se sorprende de que ella fuera invitada, y vemos que la noche anterior Irene se coló en su habitación para pedirle el favor, por lo que piensa en vengarse eventualmente. Ahí el pastor Dean sale a recibirlos y los lleva con el arzobispo, quien les da la bienvenida a la catedral, pero este pregunta por la ausencia de Irene y Shelly le explica que la duquesa no se sentía bien por la noche, así que la envió como su representante. Esto pone nerviosos a los religiosos, quienes sospechan de la chica, pero el arzobispo dice que se calmen. Él reconoce a Shelly como la portavoz de Irene, así que los deja pasar. Al enterarse de que envió a su nieta, Gregory explota contra Irene, pero ella le explica que el rey y la iglesia intentaron usar la carta emocional contra ella, por lo que tuvo que dejar claro que no interferirá y es solo decisión del prota, así que envió a Shelly porque sabe cómo ayudar al prota a lidiar con las palabras de los viejos zorros. Gregory le dice que solo tiene 16 años, pero Irene responde que eso es lo que él quería, una relación entre Shelly y el prota para convertirlo en miembro de su casa, por lo que debe asumir los riesgos. Así que el conde se rinde y le pregunta si realmente puede dejar ir al prota, pero ella le dice que eso no importa, pues si hubiera transferido al prota con el rey por sus sentimientos, habría sido una traición contra él. De vuelta en la catedral, el prota se sorprende por la arquitectura y las runas del lugar, y Shelly le explica que su estándar naturalmente es superior que en otros lugares. Entonces se detienen frente a una enorme pintura que Shelly reconoce, en la que se muestra a Abuside, un santo que fue ejecutado por la mafia, y el arzobispo cuenta que este defendió una reforma religiosa radical que ofendió a plebeyos y nobleza, por lo que la iglesia renunció a protegerlo, y no fue hasta siglos después que el tema fue olvidado y la iglesia consiguió restaurar su reputación. Y Shelly menciona que es irónico que el espíritu sagrado renunciara a proteger a un devoto, y el religioso dice que es porque favorece a la gente del mundo antes que los santos, de lo que Shelly se burla, y el arzobispo entiende que la conversación no irá tan bien. En un cambio de escena vemos a Catherine recorrer la ciudad rápidamente. Ella se detiene en un techo y dice que perdió a alguien, por lo que pregunta al aire por qué no se muestra. La demonio le pregunta si no puede detectar su aura y el ángel dice que no puede si la esconde, pero la demonio no lo estaba haciendo, así que le dice que se mostrará si admite que no puede encontrarla. Catherine entonces lo hace y la demonio se aparece justo frente a ella, presentándose como Vivian. Catherine intenta alejarse pero se tropieza con el tejado y cae al suelo, por lo que Vivian se burla y dice que no va a comerla. El ángel le pregunta si fue ella quien atacó al prota, pero Vivian responde que no, pues le acaban de asignar esa tarea, en la que serán colegas, y dice que se convertirá en la demonio guardián del prota. Catherine saca su espada lista para pelear, pero Vivian le pregunta si quiere romper la tregua con los demonios como representante celestial, y la chica se queda sin palabras. Shelly y el arzobispo discuten sobre el rol de los santos en la doctrina del Espíritu Santo, y vemos al prota confundido, a quien el gato le pregunta si entiende algo, pero él responde que hablan peor que el clérigo. Shelly argumenta que los santos deberían tomarse como una muestra de la sensatez del mundo y si no acabarán crucificados como Abusad, lo que el arzobispo niega, y el prota se pregunta por cuánto van a estar discutiendo, pues él solo quiere salir a la calle a predicar la caballería. Ambos bandos sueltan sus argumentos sobre lo que deberían ser un paladín, la iglesia diciendo que debe cuidar de esta, mientras que Shelly dice que debe atenerse a su juramento de lealtad, y le pregunta al prota cuál cree que es la afirmación correcta. Este duda y le pregunta al gato si debería dar su opinión, pero este le dice que no y que mejor le pregunte a su ángel de la guarda. Pero el prota dice que desde la noche anterior no sabe dónde está, así que el gato le sugiere que simplemente detenga la discusión para no ofender a nadie. Él les dice a ambos que debe pensar antes de dar una respuesta. El arzobispo le pregunta entonces
entonces si no quiere tener un rol en la causa de esparcir la fe, pero el prota responde que debe pensarlo, lo cual lo deja atónito, y el prota explica que es porque sus actos representan al Espíritu Santo, por lo que debe tener cuidado con lo que dice y hace, lo que deja aún más perplejo al religioso, mientras Shelly se burla y le dice que en ese caso lo piense con cuidado y esperará su respuesta. El par sale finalmente de la iglesia y Shelly se siente aliviada de que las palabras del prota fueran tan útiles. Ahí él le pregunta por qué discutía con el arzobispo y él explica que es por lo que le dijo de que el religioso quiere dejar a Irene y servir al rey, y ya que es la portavoz de la duquesa tenía que pelear con él, y el prota finalmente entiende que no es bueno que estén relacionados, lo que alegra a Shelly, pero al mismo tiempo sigue molesta porque la hicieron despertarse temprano en invierno, así que el prota le ofrece invitarle un postre y comprarle ropa como compensación, a lo que la chica acepta, aunque el prota dice que resistirá la tentación incluso si es ella. El arzobispo los observa desde la ventana y pregunta si la chica tiene relación con el prota, pero el clérigo lo niega y dice que debe ser un acto de Irene para demostrar que no le preocupa ser la señora del prota de por vida, así como que este esté con otras chicas, lo cual el arzobispo dice que es problemático y dice que un paladín que no puede ser controlado es algo terrible, por lo que le encarga al clérigo hablar con él para convencerlo. El prota deja a Shelly en su casa mientras ella piensa que tiene una sensación de querer protegerlo y acariciarlo. El prota regresa a su habitación cuando allí se encuentra a Vivian, que acompaña a sus amigos, a quien ataca antes de dejarla terminar de hablar. Ella intenta razonar con él, pero el prota no deja de atacarla sin parar, así que pone a Catherine como escudo humano y hace que el prota le golpee por accidente y la haga escupir sangre, por lo que el ángel les pide que se calmen. Vivian dice que ella lo está y el prota es el agresivo, y este dice que juntos pueden derrotar a la demonio, pero ella responde que no pueden hacerlo por la tregua entre sus reinos, y mientras lame la sangre de Catherine le pregunta si quiere romperlo, por lo que el prota le pregunta por qué harían tal acuerdo si deben pelear contra las fuerzas del mal, y ambas chicas se le explican que antes pensaban igual, pero lucharon por 10.000 años sin que nadie ganara la guerra, aunque Vivian dice que no le importaría si quiere romper el acuerdo y luchar con ella y usar su poder para anclar al prota al piso sin que pueda defenderse, pero entonces Catherine la toma de sus cuernos y Vivian explica que no está ahí para molestarlo, sino para convertirse en su demonio guardián. El prota dice que no lo acepta, pero Vivian le dice que es su oportunidad de intentar convertir a un demonio a la luz, y le pone el ejemplo de cómo él se convirtió en paladín y que no está escrito en ningún lado que los demonios no puedan defender la luz, y el prota dice que no tiene sentido. Entonces el gato sale de su armadura y le dice que no le crea porque él se acercó a la luz por la fe, mientras que ella se acercó solo para tentarlo a caer. Pero entonces Vivian levanta al gato en el aire y le dice que los demonios no tienen tregua con los fantasmas, por lo que este cambia y respalda el punto de la chica demonio. Pero ahí Catherine también le recuerda que los ángeles tampoco tienen tregua con los fantasmas, y el gato se pregunta por qué acabó involucrado en ese juego mortal y que solo quiere ser un pequeño gatito honesto. Al final, Catherine le sugiere al prota dejar que se quede, pues es mejor mantenerla cerca a no saber dónde está, y que si puede convencerla que entonces se sienta libre de intentarlo, así que el prota acepta que se quede con la condición de que no hará nada por dañar a otros, y pone el ejemplo de los niños vampiros que ahora solo beben sangre de cerdo, y Vivian dice que eso es bueno. El prota acepta que sea su demonio guardián, pero ya que insiste, desde ahora debe actuar junto a él, lo que implica rezar antes de comer, ir a la iglesia cada fin de semana y atender las lecciones de Catherine sobre la fe divina cada noche. El prota le dice que sabe que su objetivo es hacerlo caer, por lo que será una carrera entre ellos para hacerlo caer o para convencerla de ascender, pero no escuchará ninguna palabra suya si no acepta. Ella intenta zafarse diciendo que el Espíritu Santo podría enfadarse de que un demonio vaya a la iglesia a rezar, pero el prota le dice que no hay problema, pues todo su grupo reza los fines de semana y el espíritu está bien con eso, y Catherine le dice que el espíritu estaría complacido de que un demonio aceptara el bautismo, así que el prota le pregunta si quiere unirse a su cálida familia y molesta, ella acaba accediendo. En un cambio de escena, uno de los clérigos le informa al rey que el arzobispo no pudo convencer al prota, pues resultó ser resistente a su propuesta y lo resolverán lo antes posible. El rey pregunta cuánto tiempo es eso, pero el clérigo no tiene una fecha, así que el rey se enfada y les dice que solo tienen hasta la ceremonia de coronación, que será en 2 días, y que si no pueden anunciar la lealtad del paladín para entonces no apoyará la reforma de la iglesia. El clérigo le dice que es muy poco tiempo y que el prota parece haber regresado enfadado a su habitación, por lo que será más difícil convencerle, pero el rey le grita que ese es su problema y si no es suficiente que esté dispuesto a aceptar la reforma mientras tardaron 20 años con su padre, así que le dice que vuelva con el arzobispo y le diga que solo tiene 2 días para conseguir
conseguirlo. El clérigo se va y la esposa del rey aparece, quien le dice que sea paciente al igual que lo fueron para obtener la corona, pero él le dice que no les queda más años para esperar y deben hacer algo, o de lo contrario no solo peligrará la corona, sino todo el país. Ella le dice que todos los posibles sucesores al trono fueron eliminados, pero el rey responde que quien le preocupa es Irene, pues tiene todos los elementos para convertirse en una fuerte candidata al trono. En un cambio de escena vemos las caballerizas del palacio, donde los encargados no pueden domar al caballo del prota y el caballo del rey corre peligro junto a él, por lo que enviaron a alguien en específico para cuidarlo, que se trata de un niño quien ve que Tenedos ya dominó al caballo del rey y les reclama a los demás porque es domingo y ningún caballo reza como él, por lo que desde ese día deben rezar cada domingo al igual que antes de comer hierba, y todos acceden, lo que sorprende al niño. Luego pasamos a las calles de la ciudad, donde un hombre borracho se encuentra con la deprimida Vivian en un callejón. Él ve sus ropas y se sonroja, por lo que se acerca diciéndole que no es seguro para los niños estar solos por la calle, y la toma del brazo diciéndole que vaya a su casa, que es grande y cálida, lo que enfurece a la chica y de un golpe con su libro lo saca volando mientras dice que solo se está defendiendo, y salta para golpearlo mientras recuerda que Catherine le encargó memorizar todo un capítulo del libro sagrado, el cual tendrá que recitar entero y la examinará al día siguiente, y es por eso que está enfadada, pues el hombre la interrumpió en medio de sus estudios. Al día siguiente el prota abre las cortinas de la habitación y dice que vayan a practicar el espíritu de la caballería en las calles de la capital, aunque duda si es mejor hacer otra cosa, pero Vivian le dice que no, que practicar es la verdadera devoción, y dicen que vayan afuera a dispersar la fe, o si no sus esfuerzos ahora que memorizó todo el libro serán en vano, lo que asombra a Catherine. El prota se dirige a la puerta mientras dice que si se cobardan por una conspiración nadie se hará responsable por hacer del mundo un lugar mejor, pero cuando abre se da cuenta de que el rey está justo afuera, por lo que se asusta y le cierra la puerta en la cara. El prota le pregunta a Vivian si eso es obra suya, pero ella dice que el rey no tiene relación con ella, aunque el prota insiste en que es el enviado del demonio que ella convocó, y ella dice que ni siquiera lo conoce, lo que deja confundido al prota, quien espía por la rendija de la puerta y se pregunta si de verdad no es un seguidor demoníaco. Afuera el rey se pregunta si el prota no quiere verlo. Uno de sus súbditos cree que quizás está sorprendido, pero el gobernante dice que no, por eso le cierras la puerta al rey. Así que el prota se asoma y le pregunta si es el rey, pero cuando este dice que si le vuelve a cerrar porque dice que el asunto no se siente bien del todo, y desesperado el rey abre la puerta diciendo que tiene algo que preguntarle. Mientras Catherine y Vivian observan sin entender lo que sucede, el rey se disculpa por entrar a su habitación, pero estaba un poco apresurado y dice que fue a invitarlo a ver una obra de caballeros con él, pues escuchó que al protagonista le gustan las novelas de caballeros y dice que el teatro de la capital tiene algunas obras basadas en novelas. Al prota le parece interesante y piensa que podría descubrir si el rey es bueno o si no, mientras ven la obra juntos, por lo que acepta la invitación. En la obra, un conde abofetea al caballero para contradecirlo, pero este dice que nunca se disculpará con las fuerzas del mal. En las gradas, el prota se molesta por el trato al caballero, mientras vemos a Catherine y a Vivian disfrutándolo en la parte de atrás, quienes dicen que es una obra mucho más interesante que el drama celestial y las historias de los demonios juntas. La obra termina y los actores agradecen por haberla visto. El protagonista aplaude y dice que está conmovido, pues nunca imaginó ver la trama de la novela en vivo. Entonces el rey dice que hay una sorpresa para él y chasquea los dedos. Con esto, un hombre entra al teatro y pregunta que escuchó que había alguien que quería preguntarle por su escrito y se asusta por las personas presentes, y el prota reconoce que es Turtle, el autor de la novela en la que se basó la obra, por lo que estrecha su mano con emoción diciendo que es su fan, y el rey le dice que así es, por lo que el autor se asusta de que sea un paladín, y el rey entonces le pide que escriba una novela específicamente para él, donde el prota será el protagonista, así que este puede dar consejos sobre la historia que tiene en mente y Turtle lo escribirá, y que ese es su regalo para él. El prota pregunta si es posible y el escritor dice que así es si paga por ello. En un cambio de escena, Abby le informa a Irene sobre las varias invitaciones que tiene por parte de los nobles, que llegan hasta 32. Gregory menciona que todos los nobles con peso se están movilizando en la capital alrededor del ducado de Becher y que todas las invitaciones están dentro del tiempo antes de la coronación y ninguna incluye a la familia real en la lista, por lo que Irene pide la opinión de Gregory y el hombre le dice que es la señal de la víspera antes de la tormenta y de no haber estado
estado ahí con ella, también le habría enviado una invitación para examinar su actitud y ver si quiere proteger el trono o tomar venganza contra la corona, por lo que la chica piensa que los nobles deben buscar lo mismo y Gregory le pregunta qué postura tomará. Y así es como acaba la tercera parte de este manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra Paladín en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.